Voilà. Dopo quasi 10 anni, después, pardon, ahora ya no sé, je ne sais pas quelle langue utiliser, si l'italien, l'espagnol. Bon, je suis italienne, mais je vis à Barcelone. Puis, después de 10 años casi de estudio, el año pasado pude publicar mi monografía sobre el techo pintado de Palazzo Steri. Es, como ha recordado Monique, uno de los ejemplares más extraordinarios de techos pintados que queda en Europa, quizás por complejidad iconográfica y por historia del objeto techo. También es uno de los, quizás el que tiene el programa más extenso y más complejo. Además, es posible ya de entrada resolver una serie de preguntas básicas cuando trabajamos con techos, porque tenemos el nombre del comitente, el nombre del promotor y tenemos una fecha clara, que es la fecha que son las 2 fechas de inicio y final de la realización del techo, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que el promotor es Manfredi Chiaromonte III, y sabemos que el techo se realiza entre 1377 y 1380. Esta información nos viene dada porque dentro de la sala magna tenemos una inscripción que corre a lo largo del muro a la base del techo de madera, que nos permite entrar ya directamente en otras cuestiones, porque tenemos resuelta precisamente esta, que es una de las grandes dudas. A partir del promotor podemos construir, digamos así, nuestra explicación sobre este techo. El techo se encuentra en el Palacio de Familia, aquí lo tenéis, es un palacio que se empieza a construir a principios del siglo XIV por Manfredi Chiaromonte I. Se encuentra en la zona del puerto, es una zona estratégica de Palermo. Es una zona que permite el control de acceso a la ciudad. Y la construcción de este palacio en este enclave evidentemente es una elección estratégica por parte de la familia, porque se están ubicando en una posición simétricamente opuesta a lo que era el palacio real de la ciudad de Palermo, el palacio de los normandos. Esa posición estratégica tendrá un significado simbólico también muy importante. Ahora bien, en lo que es la sala principal, en la primera planta, tenemos desarrollado, digamos, que ocupa la mitad de la planta, lo que es la sala magna del palacio. Y aquí tenéis una vista general del techo. Solo con verlo nos damos cuenta de su complejidad. Las historias, las imágenes abstractas, las imágenes geométricas, las imágenes de carácter naturalístico vegetal son innumerables, y todas ellas van entrelazadas entre sí. Me gusta hablar de dispositivo cuando hablo de este techo, porque realmente combina una serie de significados y una serie de soportes visuales en los cuales, digamos, un papel importante lo tiene la estructura misma, cómo están distribuidas las imágenes y cómo nosotros como espectadores podemos aproximarnos a estas imágenes y leerlas. Sin considerar esos factores, la lectura del techo queda coja, queda parcial, ¿de acuerdo? Es importante considerar cómo una persona que accede a la sala ve en qué orden ve las imágenes, y también considerar su distribución con relación a la supuesta ubicación del trono de Manfredi. No tenemos noticias seguras, pero podemos suponer su posición en fondo a la sala con respecto a la entrada, y de hecho la distribución de las imágenes y de las historias va en función de esta ubicación, de esta colocación. Aquí tenéis la inscripción, que además de ser un elemento fundamental para la explicación del techo, es también una citación importante, porque su ubicación a la base del techo recuerda la distribución parecidas en techos de origen islámico de inscripciones dedicatorias,
en la Capilla Palatina del Palacio Normandos de Palermo corre una inscripción parecida, es una inscripción que se remonta a la época de los reyes católicos. Sin embargo, es decir, es posterior. Sin embargo, esta inscripción latina sustituye una originaria inscripción en árabe que corría todo a lo largo de la base de la Capilla Palatina y que se realizó en correspondencia a la realización del techo pintado de origen islámica de la Capilla Palatina. ¿De acuerdo? Entonces es una citación directa, esa distribución, esa colocación, ubicación de la inscripción del modelo ideológico que Manfredi tuvo a la hora de decidir cómo organizar la estructura visual, ese dispositivo visual que es el techo. A lo largo del tiempo muchos se han ocupado de estudiar este techo. Las primeras publicaciones se remontan, la primera referencia se remonta a principios del siglo XX, finales del XIX, principio del XX. Luego tenemos una monografía de los años 20 del siglo pasado. Y es interesante porque en esos primeros estudios se hace referencia al techo como algo caótico, como el conjunto de una serie de imágenes no organizadas. Tendremos que esperar los años 70 para que Ferdinando Bologna, gran historiador del arte italiano, haga una propuesta en base a las iconografías, en base a las historias distribuidas a lo largo del techo, una propuesta orgánica, una propuesta que pretende leer el conjunto de forma unitaria. Es una propuesta muy atrevida para la época, estamos a principios de los años 70, es un momento en que los estudios de género pues están tomando gran importancia dentro de la historia del arte y dentro de la historia social del arte, y Ferdinando Bologna propone de leer el techo en función del matrimonio entre Manfredi Chiaromonte y Eufemia Ventimiglia, considerando las historias seleccionadas en el techo un vademecum para la joven esposa de Manfredi, segunda esposa de Manfredi. Entonces hoy mi idea es, teniendo como punto de partida la interesante observación de Ferdinando Bologna sobre la presencia de muchas historias femeninas, de muchas historias cuyos protagonistas son mujeres en el techo, empezar con digamos, a partir de este elemento de aquí, llevarle la contraria a Ferdinando Bologna, que es un poco la tesis principal de mi libro, al que hoy para vosotros añado, digamos, un argumento que en el libro no vais a encontrar y que es fruto de seguir pensando. Como veis, no se para, una investigación no se cierra con el libro, sino que sigue viva en el tiempo. He seleccionado esas tres parejas, Medea y Jasón, Paris y Helena, y Didon y Eneas, precisamente porque evidentemente tienen como protagonistas mujeres, historias de amor, y intentaré leer esas historias de amor en clave política, en la clave que probablemente nos permite entender su selección en un espacio, que es un espacio de representancia, es un espacio público, no es un espacio privado destinado a la mujer, sino que es el espacio donde Manfredi está acogiendo su público, ¿de acuerdo?, de alto rango o de no tan alto rango. Entonces vamos a ver un poco cómo a través de esta selección de historias femeninas o de historias de parejas, ¿vale?, podemos llegar a esa lectura política. Las historias además están seleccionadas en función de una época y de un contexto. Como podéis ver, son todas historias que derivan del mito clásico, que revive en la Edad Media bajo diferentes aspectos, y concretamente el aspecto literario es quizás el más importante. Las historias de los argonautas, es decir, la historia relacionada con la primera
Primera y la Segunda Guerra de Troya, tienen como fuente directa el texto de Guido del messinese, Guido delle Colonne, juez de Messina, que escribe una historia Destructionis Troiae en el siglo XIII, que será la fuente directa de nuestro techo. No solamente la fuente textual, sino también la fuente visual. Es decir, los pintores que trabajan en el Palazzo Sterri están utilizando manuscritos y códices de la historia troyana, traspasando literalmente las imágenes de los códices a las tablas del techo. Abriríamos aquí un capítulo muy complejo, que es el de la relación entre texto e imagen, entre manuscrito y techo. No voy a hablar de esto, sino que insistiré simplemente en las imágenes, teniendo presente, sin embargo, que en todo el techo ese vínculo entre el códice ilustrado, iluminado y la imagen del techo es realmente muy, muy estricta. Es una afiliación directa. Las historias empiezan entonces, las historias de los argonautas empiezan con el incipit de Guido delle Colonne, con el inicio del texto de Guido delle Colonne. Con lo cual tendremos, aquí tenéis una visión de las historias. Están distribuidas en la realidad en dos vigas paralelas, ¿vale? Perdón, no paralelas, en dos vigas en continuación, no son paralelas, ¿vale? La historia empieza con el rey Peleus que convence Jasón a viajar con la nave Argo en búsqueda de la Vellecino de Oro. Es una manera, según el rey, de eliminar su principal concurrente al trono. Veremos que el tiro le sale por la culata y no conseguirá su objetivo. Las imágenes traducen fielmente el texto, con lo cual vemos aquí cómo Argo, el barco, como se amarra al puerto en búsqueda de agua. Vemos los pequeños marineros de la nave pues y salir en búsqueda de provisiones y volver a subir al barco. A continuación, digamos, vemos cómo nuestros héroes llegan a la corte, voy sintetizando, llegan a la corte del rey Oeta, donde Medea et Jasón, aquí los tenemos, tendrán su primer encuentro. Las imágenes son extremadamente elocuentes. Los dos personajes se miran en los ojos y la disposición de los otros personajes nos permite aislarlos y ver cómo son el centro de la narración. Una narración que se desarrolla rápidamente en el encuentro amoroso entre los dos y en la bruja Medea, que proporciona a Jasone todos los elementos mágicos del cuento, es decir, aquellos elementos que les permitirán conquistar el Vellecino de Oro. Repito, existe esa correspondencia entre texto e imagen, pero como podéis ver, existe también una correspondencia entre imagen e imagen, entre las fuentes del libro de los códices, en concreto 2 o 3 códices del siglo XIV, de la primera mitad del siglo XIV, ilustrados probablemente en Véneto, que sirven, digamos, los códices de esta familia sirven un poco como modelos para el desarrollo visual de Palazzo Sterri. Todavía más interesante, por lo que quiero explicaros, es la continuación de la historia, porque icásticamente, visualmente, se relaciona la pasión amorosa entre Medea y, aquí lo tenéis, entre Medea y Jasón, con la destrucción de la ciudad de Troya, la primera destrucción de la ciudad de Troya. Es decir, será la causa principal, ubicada en el sentido de lectura a inicio del texto visual, que nos llevará
llevará los argonautas a hablar con Castor y Pollux y finalmente a conquistar, o mejor dicho, destruir la ciudad de Troya. La distribución de las imágenes en esta viga es, como os decía, especialmente elocuente porque inicia con el viaje de Medea y Jasón, ¿vale?, abrazados sobre el barco, y acaba en sentido bustroférico con un doble ataque por un lado y por el otro de la ciudad de Troya. ¿Vale? Con lo cual podemos leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Es una de las grandes, de los grandes expedientes retóricos visuales del texto del Esteri, ¿de acuerdo? Esa posibilidad de leer en diferentes direcciones la narración. La historia, entonces, esa primera historia de amor, nos lleva a meditar junto con el texto de Guido delle Colonne sobre sobre lo peligroso, ¿no?, que puede llegar a ser, de acuerdo, un amor ilegítimo como el de Jasón y Medea. Es interesante porque cuando en el encuentro amoroso se utiliza, en la inscripción arriba, se utiliza la palabra stuprum, que como ha señalado Maud Persimon, es un término que indica relaciones extraconyugales, es decir, indica esa ilicidad de la relación amorosa, ¿de acuerdo? Y a esto se añade la falta del rey troyano, que no permite a los griegos de amarrar el barco en su tierra. ¿De acuerdo? La historia la conocemos, luego sigue con la conquista del Veliecino de Oro. No he puesto todas las imágenes, pero el centro, digamos, de esa primera historia se balancea entre la ilicidad de la relación amorosa y la ruptura de los vínculos de hospitalidad por parte del rey troyano. Eso será la causa de la primera destrucción de Troya y será entonces la causa de la alterna fortuna de los reyes. El mensaje es eminentemente político más que privado, más que no estamos hablando entonces de una visión misógina, que también de la figura de Medea, como se ha dicho en otras ocasiones, sino que estamos centrando nuestra atención sobre los resultados de esta relación amorosa. La segunda historia es la muy conocida historia de Helena y Paris, ¿de acuerdo? Una historia que empieza también de forma emblemática. ¿Por qué? Porque así como la otra historia empezaba con Peleus, rey Peleus, que habla con Jasón, Hércules y los otros argonautas, en este caso tenemos al rey Príamo, el rey troyano, que habla con sus hijos. En primer plano tenemos aquí a nuestro Paris, lo reconocemos porque tiene el arco, según la tradición de Paris como pastor. Se ubica a inicio, arranque de la segunda destrucción de Troya, ¿de acuerdo? Arranque de la segunda destrucción de Troya está una equivocación, la equivocación de Príamo, que mientras el hijo le cuenta su sueño y le dice que ha soñado Venus, que le otorga, le dice que él otorga el pomo de oro a Venus, y lee ese acaecimiento como un buen auspicio para poder atacar los griegos, esa visión positiva que expone Paris será la causa del error de Príamo. Príamo se deja convencer por su hijo que efectivamente los troyanos pueden ir en búsqueda de Helena para vengar, ¿de acuerdo?, el rapto de la hermana de Príamo. La historia sigue con el banquete
¿de acuerdo? Aquí tenemos un pomo de oro en proporciones gigantes, y aquí tenemos a nuestro Paris. La historia está contada como una visión en sueño, nuestro Paris con el arco, como está aquí, ¿veis? Que otorga a una Venus desnuda, su premio. ¿Vale? Así como lo encontramos en estos códices que he considerado muy próximos, tanto desde el punto de vista iconográfico como desde el punto de vista del lenguaje formal, al techo del Esteri. Hay digamos, un elemento más importante aún, y es que en este caso concreto, donde Venus abre el abrigo, abre el mantel y se muestra desnuda, en un gesto muy parecido a lo que encontramos en el techo del Esteri. Bien, ese manuscrito es un manuscrito que se ilumina, que se realiza muy probablemente en la Palermo de la primera mitad del siglo XIV, es decir, en un contexto artístico muy próximo a lo del techo. La historia sigue, por el otro lado, con una Casandra desesperada que intenta convencer a su padre a no emprender la expedición contra los griegos. Desgraciadamente sabemos que Casandra tiene esa característica, nadie la escucha, nadie le cree. Desgraciadamente ese momento de desesperación no será escuchado y los barcos troyanos emprenderán el viaje hacia digamos, con el objetivo de raptar Helena. Helena, que vendrá raptada en las puertas del templo de Venus, significativamente. Un templo que, como veis, viene representado como una iglesia, con una arquitectura gótica, como si fuera una arquitectura gótica. Aquí tenemos el momento de la lucha entre griegos y troyanos, y acto seguido, a continuación, ese momento de conflicto que se representa con el drama de Casandra y con la lucha entre troyanos y griegos, se distende, ¿de acuerdo? Tenemos una viga entera dedicada al matrimonio y a la celebración del matrimonio entre Paris y Helena, como si este matrimonio fuera legítimo, ¿de acuerdo? Sabemos que Helena tenía marido, Menelao, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, se está haciendo hincapié sobre esa idea de un amor ilegítimo, ¿de acuerdo? Un amor que será introductorio de la fin de la ciudad de Troya. Es más, una vez más, los pintores del Esteri, concretamente ese pintor de aquí, es capaz de introducir visualmente los conceptos que están detrás de la imagen con la imagen de, por un lado, de Príamo, que encuentra a Helena. Aquí no os he puesto las comparaciones con las miniaturas, pero tenemos el mismo modelo en muchos textos napolitanos de la época, en algunos textos napolitanos de la época. Aquí tenemos, como os decía, ese encuentro. Aquí tenemos una imagen todavía más significativa, y es que Príamo introduce el caballo de Helena dentro de la ciudad de Troya, ¿vale? Exactamente como a la hora de la segunda destrucción de Troya, el caballo de Troya será introducido y será la causa definitiva de la destrucción de la ciudad. Es el mismo Príamo que con sus manos favorece la destrucción de la ciudad, con sus manos y con su equivocación importante en el creer que Venus protegerá el rapto de Helena por parte de los troyanos. Aquí tenéis dos imágenes de esa fiesta de boda con músicos, con un séquito de damas y con el matrimonio celebrado en las puertas de la catedral o del templo, mejor dicho. Esa imagen de ídolo aquí nos indica que es un templo pagano. Ahora bien, lo interesante y lo que nos lleva
a esa interpretación de esas historias de amor, a esa interpretación política de las historias de amor, es que en el techo del Esteri, el famoso episodio del caballo no se representa, no tenemos la imagen de la segunda destrucción de Troya. La imagen se interrumpe en el proceso, en la introducción, precisamente porque lo que se quiere enfatizar es esa idea de es esa idea de cómo las pasiones amorosas, cómo las pasiones ilegítimas pueden llevar al buen gobernante hacia su propia destrucción, hacia la destrucción de su propia ciudad. ¿De acuerdo? La última historia que os quería llevar hoy, de la que quiero hablar hoy, es la historia de Dido y Enea. ¿De acuerdo? Otra historia de amor muy, muy conocida. Sí, la fuente es Guido delle Colonne. En el caso de la historia de Dido Enea, la fuente es un Enea en una versión del Enea francés en siciliano, es una versión de la primera mitad del siglo XIV. El manuscrito se guarda en la Biblioteca Comunal de Palermo y tiene algunas peculiaridades narrativas que se distancian del modelo francés y que vemos transcritas en imágenes en el techo del Esteri, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en esta viga se podría reconocer el primer encuentro entre la reina de Cartago y Eneas. El amor, aquí lo veis, amor que se apodera de la reina, haciéndole perder completamente el sentido del Estado y el sentido de su posición social. Es la reina de una ciudad recién construida, ¿de acuerdo? La historia con la representación gráfica del encuentro. También en este caso la correspondencia entre texto e imagen es muy estricta. Tenemos la narración del encuentro en una cueva y aquí tenemos representada la cueva durante una tempesta, durante un temporal. Los dos se protegen dentro de la cueva y consuman su amor. Dido cree que de esa forma Enea se ha casado con ella, pero es una ilusión de la mujer. Una ilusión que muy los eventos contradicerán. De hecho, en esta viga de aquí, esta es una pieza que se perdió en una de las restauraciones, que se despegó del techo y está en un museo, y mientras el resto de la historia está in situ, está visible actualmente, que sigue con la imagen Dido que se suicida y Dido que es recogida, cuya alma es recogida para ser llevada, para ser elevada, perdón. Y aquí tenemos la imagen del traidor de Enea que coge camino con el barco, camino hacia Italia, ¿de acuerdo? Esa historia, antes de la restauración, era el único trozo de historia de Enea y Didone que teníamos. Y esa imagen había llevado Ferdinando Bologna a insistir sobre esa idea de la imagen negativa de una mujer que se abandona a la lujuria, ¿de acuerdo? Ahora bien, después de la restauración, aquí tenéis algunos detalles. Veis que el estado de conservación no es muy bueno en este caso. Aquí tenéis los manuscritos, que son todos manuscritos y códices iluminados en la primera mitad del siglo XIV en Nápoles, un lugar que, por razones que ahora no tengo tiempo de explicar, tiene una relación directa con Manfredi Chiaromonte. Aquí tenéis el detalle y la escrita Cartago, por lo cual no hay duda de lo que estamos hablando. Ahora bien, al otro lado del techo había esta viga de aquí, que como podéis ver
es un poco difícil de leer, pero no del todo. ¿De acuerdo? Durante la restauración tuve la posibilidad de observar desde cerca y seguir el proceso de restauración y ver aflorar las imágenes, unas imágenes que me sugirieron que la historia de Dido y Enea seguía por el otro lado de la sala. Y seguía entonces con un episodio muy, muy interesante que sirve de clave para interpretar también los otros episodios que hemos visto. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la imagen de Enea que llega en las costas itálicas, tenemos la imagen de Enea que se encuentra con Lavinia, Enea y una figura claramente femenina, lo vemos por cómo va vestida, ¿de acuerdo? Y en la última parte, quizás la más problemática, como podéis ver, por el estado de conservación, tenemos aquí una corona, dos ojos, un castillo, es decir, un personaje que está observando una escena, ¿vale? Aquí tenemos un escudo, lo que queda aquí de la gualdrapa de un caballo, ¿vale? Y otro personaje aquí enfrentado, aquí lo tenéis, con un escudo y el elmo. Yo creo que se trata del enfrentamiento entre Enea y Enea y Turnus, gracias. Turnus, perdonadme, que para precisamente conseguir Lavinia como esposa y así poder fundar lo que será el nuevo linaje de los troyanos en Terra Itálica, en Roma. ¿De acuerdo? Un matrimonio legítimo, un matrimonio que dará frutos y que permitirá a los troyanos seguir su linaje en Italia. Se trata de uno de los episodios más importantes que recogen los manuscritos, y en los manuscritos iluminados con las historias de Enea, normalmente esta historia las encontramos en un códice que es la Histoire ancienne jusqu'à César. Los dos episodios principales que se representan precisamente son, por un lado, el episodio del suicidio de Dido y Enea, que sale de Cartago, que abandona Cartago, y el segundo episodio que se representa para sintetizar todo el episodio es el enfrentamiento entre Turnus y Enea. ¿De acuerdo? ¿Qué nos están diciendo estas imágenes? Estas imágenes están hablando antes de todo con Manfredi y le están hablando de la importancia de los enlaces matrimoniales estratégicos para conseguir continuar el linaje familiar. Manfredi había estado casado una primera vez, tenía cinco hijas, pero no tenía ningún hijo varón y esperaba con el matrimonio con Eufemia tener esa sucesión que no llegó a tener nunca. Entonces podemos volver a leer los otros episodios, no solamente en términos de justicia y en términos políticos, sino que también en términos del linaje familiar, y alinearlos uno tras el otro en esta dirección de aquí. Lo que se está diciendo a Manfredi, dominus de Palermo, dueño de la ciudad de Palermo, es de contener sus pasiones amorosas, de buscar vías diplomáticas para seguir con su linaje familiar y de tener cuidado con las suertes de los potentes, porque la rueda de la fortuna gira, como nos enseña ese emblema medieval tan significativo, que no está representado en el techo del Esteri, pero sí está descrito en el texto de Guido delle Colonne, ¿de acuerdo? Entonces se le está diciendo de tener cuidado a esta rueda de la fortuna, porque los dueños y los poderosos están arriba, pero acto seguido pueden llegar abajo. Muchas gracias. Merci infiniment. On m'entend ?
Oui, merci infiniment, Lucia Butta, pour cette très très belle présentation. C'est vraiment remarquable. On n'a pas suffisamment montré tout à l'heure ce livre. Vous retrouverez évidemment toute. Oui, je l'ai à l'après-midi, je porterai, oui. Voilà, et dans la conférence, en somme, résume une partie seulement, bien sûr, de cet énorme travail sur ce plafond remarquable qui nous rend très envieux d'avoir à Capestan, par exemple, un plafond de ce genre. Voilà. Donc, imaginez le pouvoir, hein, les plafonds peints de la grande salle du Palazzo Chiaramonti Steri et la culture littéraire et artistique à Palerme au XIVe siècle. Donc c'est une très, très belle conférence dense qui montre d'abord qu'il y a un sens, évidemment. Non, et contrairement à ce qu'on a pu dire donc au siècle passé, au début, il y a une structure, une structure narrative, il y a un sens que l'on retrouve notamment dans la comparaison avec les manuscrits et toute cette influence de la légende troyenne, venue en grande partie de France d'ailleurs, hein, et qui, comme vous l'avez dit, qui a inspiré cette extraordinaire fresque narrative. Alors, dans cette longue histoire multiple, puisqu'il y a les Argonautes, il y a l'histoire d'Énée, etc., et finalement, autour de deux grandes villes, Troie, la destruction de Troie et la naissance de Rome, on voit la présence des femmes. Hein, elles sont partout et elles jouent un rôle évidemment central dans la stratégie dynastique qui est en cours et qui est une manière de légitimer le pouvoir de Manfred de Palerme. Voilà, donc c'est cette notion de légitimation par le mariage, par l'alliance, qui est en somme le nerf de la guerre. Hein, alors, juste une question à vous poser, c'est que dans cet extraordinaire plafond, il y a d'autres femmes, il y a d'autres histoires, et il y a une sorte de reflet ou de parallèle, je ne sais pas, vous avez dit cela aussi, entre l'histoire biblique et l'histoire. Est-ce que vous pourriez juste dire un mot là-dessus pour compléter en somme la présentation de la structure d'ensemble? Merci pour cette question. Oui, il y a beaucoup d'histoires de femmes dans les plafonds et la plupart sont d'histoires bibliques, d'accord? Il y a l'histoire de Suzanne, il y a l'histoire de Judith, il y a l'histoire des deux femmes jugées pour Salomon, mais aussi il y a l'histoire de Bethsabée, c'est Bethsabée en français, Bethsabée et David, il y a l'histoire de Joël, Sarah. Donc, il y a plusieurs de références à la figure féminine négative et positive. Ça, c'est vrai. Ça, c'est ce que Ferdinando Bologna observait dans les années 70. La figure féminine, précisément la figure féminine biblique, c'est dialogue avec la figure féminine de la nouvelle, de l'histoire ancienne. Et l'objectif final, je crois que c'est de parler avec Manfredi et parler avec la communauté politique de Palerme, les autres familles nobles de la Sicile, et parler de cette importance c'est un miroir des princes. Miroir des princes. C'est un miroir des princes. C'est un enseignement pas pour les femmes, mais pour les hommes. Comme les rois ou les dominus, les seigneurs d'une cité doivent agir, doivent manager les pouvoirs correctement. Sans injustice, avec la contention de les passions, parce que c'est un problème important. Il y a une histoire qui parle de l'ire, de la rage. Il y a une histoire qui parle de le dommage de la rage. Il y a beaucoup d'éléments
m'ont amené à considérer les plafonds une histoire conceptuelle des pouvoirs pour image. Merci beaucoup. Alors, la discussion est ouverte, donc n'hésitez pas. Une question déjà là. Oui, peut-être qu'il faut se rapprocher du micro, donner un micro, le deuxième micro. Merci Licia pour cette présentation et surtout parce que c'est vraiment un plafond incroyable. Et je me suis dit au moment de voir le plafond, est-ce que le poutre qui est central dans le plafond sert aussi pour diviser l'histoire? Aussi, la côté gauche raconte des femmes méchantes, à droite, femmes virtueuses. Est-ce que ça sert aussi comme une espèce de livre qui raconte une histoire? Alors, c'est justement une division n'importe quelle, justement parce que le plafond a été conçu comme ça. C'est ça la question. Ça, c'est une bonne question. Et il n'y a pas le temps pour parler de tout, mais je répondrai. Les plafonds sont... nous avons la viga, la poutre, et la poutre c'est recouverte de tableaux peints, d'accord? Et la part centrale, c'est pas décoratif, c'est structurel, parce qu'ils servent pour tenir les autres parts. Et il n'y a pas un système visuel, il y a beaucoup de systèmes visuels. Tu peux rencontrer des histoires qui vont de gauche à droite, ou distribuer tout. Nous pouvons diviser, nous pouvons diviser les plafonds en deux parties, d'accord, les A et les B. Et quelquefois, les histoires commencent en le secteur A et continuent dans le B, mais quelquefois, ce n'est pas comme ça. Les systèmes, c'est différent pour les différentes histoires. Mais ce qui est très intéressant, est que le système visuel, ce n'est pas le système structural. Il y a deux systèmes, le structural et depuis les plafonds, les tables qui sont purement décoratifs. D'accord? Et aussi, quelque chose qui n'est pas évident, les mensules, comme tu dis, les mensules, mode. Les corbeaux ne sont pas structurels, ils sont purement décoratifs. C'est le dernier élément qui s'ajoute à la structure. Ça, c'est très bizarre, mais très intéressant aussi. Parce que dans les corbeilles, nous avons un autre système visuel qui est le système héraldique, précisément, parce que là-bas, il y a tous les armoires des familles nobles siciliennes et des rois de la famille de la monarchie européenne et des papes. Et aussi, il y a des inscriptions qui sont parlantes parce que nous avons des portraits avec des inscriptions parlantes. Ça, c'est notre système et notre question. Prendre la parole. À te poser, j'ai cru comprendre que le message était une sorte de message de la société aristocratique à Manfred. C'est-à-dire, attention à tes passions, sois un bon prince. Mais le commanditaire, c'est Manfred. Alors,
Ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas trouvé les idéologues, les concepteurs. Je ne crois pas que c'est Manfredi le concepteur. Et probablement, elle a aidé à le concepteur, mais je crois que le concepteur, c'est un cléric. Parce qu'il y a l'histoire, le speculum humane salvationis dans les sources. Et je pense que c'est un cléric. Il a utilisé des speculum humane salvationis, mais aussi des speculum principis comme source pour les. Je pense que les discours se construisent pour un clerc avec Manfredi. Et le premier destinataire, c'est Manfredi, mais aussi la communauté noble sicilienne. Autre question? Oui. Ce serait un exemple assez rare où on voit une co-construction, un clerc et un laïc, sur des sujets précis. Et moi, je m'interroge du coup sur le presbytère de la Grâce, où on a des scènes où on est normalement chez l'abbé, où il y a des scènes assez truculentes. Est-ce qu'on peut imaginer là aussi, donc c'est une question un peu ouverte aux membres de la RCPPM aussi. C'est son neveu qui vient s'occuper, ce qu'avait montré Gauthier Langlois. Voilà, donc pour lui c'était le neveu de l'abbé avec un décor assez truculent quand même. Donc est-ce qu'on peut imaginer une co-construction là aussi? Voilà, c'est ça. C'était plus une remarque. La grâce. Oh, merci. Oui, c'est possible d'avoir. Oui, je crois que oui. Bon, la question, c'est pas si ils ne sont pas des histoires religieuses, des histoires sacrées. Ils sont des exemples. Et ils sont utilisés, oui, sont religieux, mais ils sont des exemples. Ils sont loin du contexte liturgique religieux et ils sont utilisés pour un autre propos. Et oui, nous pouvons combiner sans problème. Le Moyen-Âge, ce n'est pas strange, ce n'est pas bizarre, cette combinaison, si j'ai entendu la question. Ah, d'accord. Deux, peut-être, oui. Mais j'ai une idée d'un concepteur et cette personne, c'est un personnage historique très important dans l'histoire de Palerme du siècle XIV. Et c'est une personne extrêmement cultivée. Et dans la bibliothèque monastique de son monastère, c'est un abbate. Et dans la bibliothèque monastique, il y a aussi des textes classiques et des textes peut-être religieux avec une culture classique, par exemple. Oui, j'avais une remarque, mais c'est la même que tu as répondu, Licia, tu as déjà répondu, parce que je trouve que là, tu ouvres une porte extrêmement intéressante. Depuis le temps que nous nous questionnons à savoir qui a commandité, quel est le rôle du commanditaire par rapport à l'exécutant, et la réponse n'est pas encore claire, effectivement. Mais là, le fait qu'on puisse imaginer qu'il y a un commanditaire qui va payer pour ce plafond et qui accepte une leçon de morale, ouais. C'est quand même assez fort. Et ça va nous obliger à réfléchir dans ce sens-là, parce que même à Capestan, tu es en train de réfléchir, tu as raison à la Grèce, mais même à Capestan, on peut se demander toutes ces scènes
et des danses, etc., etc. Quel est le rapport direct avec les... Oui, oui, mais c'est la même fonction de le Speculum Principis. Le clerc qui écrit le Speculum Principis, il donne à le roi une leçon morale, précisément. C'est exactement la même chose, mais avec les images, pour moi. Excuse-moi, du coup, on est dans une tradition très ancienne, parce que je pense au livre Kalila et Dimna, par exemple, oui. qui est un manuscrit arabe, pour ceux qui ne le connaissent pas, en Espagne. C'est un livre fondateur de la littérature espagnole, c'est du XIIIe siècle, je crois, quelque chose comme ça. C'est des exemples, là, effectivement, déjà. Donc c'est un livre fait par une tradition recueillie par des clercs, effectivement, mais c'est le miroir des princes, effectivement, qui est déjà dans la littérature. Exactement. Donc, commandité financée par des gens qui recevaient la leçon. Ouais. Ce que c'est extraordinaire est que toute cette histoire sonne dans un plafond. Ça, c'est la part extraordinaire. Puisqu'on parle de textes, de littérature, il y a beaucoup d'inscriptions. Voilà, y compris en boustrophédon. Alors, il y a les inscriptions en latin, et puis j'ai vu à un moment passer des caractères koufiques. Oui. Alors, est-ce que ça fait sens, ou est-ce que c'est... Oui. Seulement une inscription. Oui. Il est avec... Il y a une inscription, et c'est l'évocation de Dieu, Dieu glorieux, mais tous les autres sont sans sens, il n'y a pas de sens. C'est une imitation, et je pense que la Cappella Palatina, la chapelle palatine de Palazzo de Normanni a été utilisée comme modèle idéologique. Il y a beaucoup d'inscriptions là-bas, et il y a beaucoup d'inscriptions avec sens et aussi sans signification. Oui. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Ou est-ce que l'heure du déjeuner est arrivée? Oui, c'est parfait. Oui. Je voulais juste dire que vous aurez à disposition, si vous le souhaitez, cet après-midi, l'ouvrage dont Licia a apporté quelques exemplaires pour nous. Voilà. Et je voudrais juste conclure en disant que mes enfants et mes petits-enfants sont allés en Sicile cet été, et je n'ai pas réussi à les convaincre que le bâtiment le plus intéressant de Palerme, c'était le Palazzo Steri. Voilà. Donc ne faites pas cette bêtise. Si vous allez à Palerme, précipitez-vous à l'université, parce qu'en fait, c'est à l'université. C'est un peu difficile à trouver la visite, parce qu'il y a aussi des carceri, des prisons, et dans la même visite, on est beaucoup plus intéressé par les prisons des prisonniers politiques de Palerme que par le Palazzo Steri. Alors insistez et dites bien, je veux voir le plafond de la Sala Magna.